Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos ante las cámaras de Contrapunto TV a Miguel Cruz, un experto salvadoreño residente actualmente en Estados Unidos, está como académico allá en la Florida y él nos va a analizar un poco de la situación violenta que estamos padeciendo en algunos países de América Latina. Y para comenzar, Miguel, quisiera que nos hablara sobre lo que ocurrió en México, esa tragedia tan grande de 6 niños muertos y 3 mujeres en una masacre. ¿Qué significa para ti eso? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Juan José, muchas gracias a Contrapunto TV por la invitación. Yo creo que la masacre de ayer en el estado de Sonora, en México, es parte de estas expresiones de violencia que afectan a todos nuestros países, incluido México. Creo que es producto de la actividad de estos carteles, grupos de crimen organizado, que prevalecen entre México hasta el sur de Centroamérica y que ciertamente contribuyen de manera significativa a los niveles de violencia homicida, criminal que ocurren en nuestros países. En El Salvador, tanto como en México, ha habido una variación de la estrategia. Antes se hablaba de la guerra contra el narco en México y aquí en El Salvador la guerra contra las pandillas a través de la mano dura. Sin embargo, vemos como hechos como el ocurrido ayer en México y aquí en El Salvador, pese a que hay una disminución de los homicidios, hubo, por ejemplo, un día que escaló desmesuradamente la cantidad de homicidios. ¿Cómo interpretas estos cambios de estrategia y la realidad que se da? Yo creo que estos cambios de estrategia es parte de un esfuerzo de los gobiernos de poder, obviamente, controlar la violencia. Y manifiestan, creo, aún la falta de políticas integrales en el tema de la violencia. Es cierto que en algunos casos esas políticas parecen funcionar durante algún tiempo, pero sin embargo las expresiones recurrentes de violencia, como la masacre ayer en México, como los días de excesivas cantidades de homicidios en El Salvador, muestran que todavía estamos en un terreno bastante débil en la consecución de una disminución consistente de los homicidios. En El Salvador, está claro, ha habido una reducción clara en el último año, que se ha incrementado la reducción con el gobierno de Bukele, pero creo que hacen falta muchas otras cosas para poder mantener esta disminución de homicidios de manera consistente. Miguel, en El Salvador se especula, hay algunas hipótesis, algunas tesis que dicen que esta reducción de homicidios en El Salvador responde a una especie de tregua o a una especie de negociación que ha habido entre el gobierno y las pandillas. ¿Crees tú que eso sea cierto? Yo no tengo evidencia de que haya una tregua o al menos de que haya una negociación entre el gobierno y las pandillas. No he visto evidencia. No he escuchado de medios salvadoreños que hayan develado la existencia de una negociación y por lo tanto es difícil saberlo. O sea, y en base a eso, yo creo que lo más sensato es pensar que una de las causas principales de la reducción de homicidios tiene que ver con el plan de control territorial del gobierno, ¿verdad? Con el despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional y el hecho de que la presencia de militares y policías en las calles, en espacios públicos, está surtiendo efecto en controlar los homicidios. Ahora, es importante también decir que en un plan como las limitaciones de un plan como es que son muy caros, o sea, es muy costoso mantener a policías y militares en la calle todo el tiempo y por lo tanto
es necesario otro tipo de respuestas que vayan sustituyendo la presencia policial, la presencia militar en las calles para poder mantener los bajos niveles de homicidios y de violencia. En concreto, a eso iba. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cuál es tu propuesta para que se sostenga esta disminución de homicidios y realmente nos libremos de este flagelo tan horrible que nos ha durado tanto tiempo en El Salvador con el tema de la violencia criminal? Bueno, el problema de la violencia criminal, como vos sabés, es un problema complejo, es decir, no se resuelve con una sola acción, con una sola medida, y requiere una multitud de medidas y de acciones que deben ser sostenidas a lo largo del tiempo para que funcione. Eso comienza por el hecho de, por ejemplo, desarmar a la población y quitarle las armas a la población que tiene intenciones de usar las armas para producir violencia, empezando por las armas ilegales, ¿cierto? Empieza por eso, pero no termina con eso, y no termina, como dije anteriormente, con la presencia policial y militar en las calles. También, si al final de cuentas la violencia en el país es producto de estructuras de desigualdad, de falta de oportunidades, hasta cierto punto de una cultura que privilegia el uso de la violencia y del conflicto para resolver las diferencias. Creo que eso hay que atenderlo, creo que hay que proveer oportunidades a los jóvenes. Es decir, el gran problema de las pandillas tiene que ver con el hecho de que muchos jóvenes no tienen ningún prospecto de desarrollo personal y económico que compita con las pandillas. Si no se les provee eso, por más que tengamos a policías y militares en las calles, los jóvenes van a seguir buscando otras opciones para poder subsistir, ¿verdad? Y eso es algo que debe proporcionar el gobierno en conjunto con la sociedad, en conjunto con la iniciativa privada, en conjunto con otras fuerzas del país. Al mismo tiempo, creo que es importante educar a la población. Juan José, o sea, ¿cuántos años tenemos y todavía el nivel educativo de nuestro país en nuestras escuelas es muy bajo? No se puede competir con niveles tan bajos de educación. Como vos habrás visto, por ejemplo, muchas veces vemos funcionarios públicos o gente en posiciones de poder que ni siquiera pueden escribir bien, ni siquiera eso, porque han recibido muy mala educación, ¿cierto? Especialmente en los últimos años. O sea, necesitamos gente bien entrenada, bien capacitada, bien educada para que puedan tener trabajos de calidad y que puedan tener, optar por otra forma de ganarse la vida. Correcto. Gracias, Miguel. Estamos contentos de tenerte aquí en Contrapunto nuevamente y esperamos en una próxima ocasión hablar también de otros temas, de los cambios que están ocurriendo en América Latina. Te damos las gracias y muchas gracias a nuestros lectores que tienen oportunidad de escuchar a una voz de un experto que está incluso en la Academia de Estados Unidos trabajando y sin embargo está preocupado también por la situación de El Salvador.